Good afternoon or good morning. It depends when are you gonna watch this video. Today, after all the time we've been apart, we are going to continue with the classes, if you can call them that way, the online classes. And this week we're gonna go back to a content you know, but we're gonna mix it with another content or with another tense, if you prefer to call it like that. We're gonna keep focusing on the future continuous tense. Well, this is one of the two things you need to do this week. You are gonna find out in the web page of the school that you will have to do another thing, writing assignment, which is going to be the mark you are gonna give me, the mark you are gonna get from me this 2 weeks. But I recommend you to do this also. From now on, I will try to evaluate some practical things like writing, listening, speaking, instead of evaluating contents. Because if we ever go back to school, we can review some contents, but I'd rather you to be creating more practical stuff in order to use the language. So we're gonna keep focusing on the future continuous tense. You know the structure of this tense, one of the last tenses you need to know before you get out of school. The future continuous is formed by the subject, the auxiliary verb will, the verb be, which is always present in the future continuous tense. After that, we are going to use the main verb of the sentence, and we are going to add the suffix ing. Okay? So, the future continuous, as you can see, is a compound tense. The future is because of the auxiliary verb will, and continuous is because of the subject, the suffix ing, which is the suffix that gives us the continuous tense, the continuous meaning to the tense. We are gonna read three examples. The first example is you will be waiting for her when her plane arrives tonight. Estarás esperando por ella cuando su avión aterrice o llegue esta noche. A question now, will you be waiting for her when her plane arrives tonight? ¿Estarás esperando por ella cuando su avión aterrice o llegue esta noche? And the third example, which is a negative sentence, you will not be waiting for her when her plane arrives tonight. Tú no estarás esperando por ella cuando su avión aterrice esta noche. Here in the examples, you have the three sentences that you can create in each of the tenses you already know: the positive sentence, an interrogative sentence, and the negative sentence. This is something we have been talking about for a lot of years. You should be clear about this. You should not have any doubts about the sentences you can create in each tense: the positive, the negative, and the interrogative. When you were little, in 7th grade, we always were doing these charts. Siempre estábamos haciendo estos cuadros where you had the positive, the negative, and the interrogative sentence. We used to do that in order for you to be more familiarized with this kind of sentences, okay, with the positive, the negative, and the interrogative. If you know how to create positive, negative, and interrogative sentences in one tense, you will be able to do it in all the tenses of the English language. Okay? In this case, you create the positive sentence just like this. Like this structure, you need to add the word not to create the negative sentence. Okay, remember that the negative word not is always added after the auxiliary verb. La palabra negativa not, que nosotros usamos en inglés, siempre se añade después del verbo auxiliar. And in this case, the auxiliary verb is the verb will. Okay? So, let's continue. The future continuous tense has some uses we're gonna check right now. Some of these uses we also checked them when we were together at class. But here we're gonna check them in detail. Okay? The use number one of the future continuous tense is an interrupted action in the future. Okay, here you have a drawing. We're gonna
talk about something that's happening in the future. Sometimes we can be doing something in the future and that action, the action we are doing, the action we are performing, podemos estar haciendo algo en el futuro y esa acción, la acción que estamos haciendo, la que estamos desarrollando, might be interrupted by another action. ¿Ya? Podría ser interrumpida por otra acción. In that case, we use the future continuous tense. We can use the future continuous tense to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action in the future. Lo podemos usar este tiempo para indicar que una acción más larga en el futuro, que nos tomará más tiempo desarrollar, será interrumpida por una acción también en el futuro, pero más corta, más breve. Esto es como lo que ustedes vieron en segundo medio, cuando veíamos la diferencia y el uso del pasado simple con el pasado continuo. Cuando yo tenía acciones en el pasado que eran largas y que podían ser interrumpidas por otra acción en el pasado que eran más cortitas. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Recuerda que esto puede ser una interrupción real. Si, por ejemplo, yo puedo decir, yo estaré escribiendo un libro cuando tú toques el timbre. En ese caso, yo voy a dejar de escribir el libro porque voy a tener que atender a la puerta ya que tú tocaste el timbre. Hay una acción que es interrumpida por otra y es una real interrupción. Cuando hablo yo de interrupciones en tiempo, cuando me refiero a una acción larga en el futuro que yo esté desarrollando, que no sea interrumpida por otra, sino que pueda que suceda o esté sucediendo mientras otra empezó a suceder. Por ejemplo, el número 1 dice, I will be watching TV when she arrives tonight. ¿Ya? Yo voy a estar viendo televisión cuando ella llegue esta noche. Here, I can take this sentence as the both examples I gave you before. Puedo tomar esta oración como los dos ejemplos que les di anteriormente. Si yo digo, I will be watching TV when she arrives tonight, yo estaré viendo televisión cuando ella llegue esta noche, esta puede ser una interrupción real. Es decir, yo puedo tener que dejar de ver televisión, la acción en el futuro que me toma más tiempo en realizar, puede que tenga que interrumpirla para, no sé, abrirle la puerta. Pero también puede que esta acción, I will be watching TV, yo estaré viendo televisión, no necesariamente tenga que ser interrumpida de hecho. Puede que yo siga viendo televisión cuando ella arribe o cuando ella llegue esta noche. ¿Ya? A eso me refiero con remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. A real interruption is when you stop doing something in order to take care of something else that's happening in the future. Es cuando usted deja de hacer algo para encargarse de algo más que haya sucedido en el futuro. ¿Ya? La otra acción más corta en el futuro que interrumpió la suya. And just an interruption in time es cuando sí, yo estoy haciendo algo en el futuro también, pero algo más sucede y tal vez no me fuerce a tener que dejar de hacer lo que estaba haciendo, o lo que estaré haciendo en el futuro en este caso. If I say I will be waiting for you when your bus arrives, yo estaré esperando por ti cuando tu bus llegue. Okay? So this is the long action in the future. Esta es la acción larga en el futuro. I will be waiting for you. And this is the other action in the future, when your bus arrives. Now, you may be wondering, why am I saying that this is an action in the future if actually it is written in the simple present? Puede que se esté preguntando por qué yo digo que esta acción está en el futuro, when your bus arrives, si es que está escrita en el presente simple. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Y es importante dentro de esta guía que lo puedan comprender. And the third example, I am going to be staying. And what is different with this sentence? ¿Qué es diferente con esta oración? Remember that the simple future, and I showed you this in 8th grade, y les mostré esto en octavo. The simple future, you may express it in two ways. Lo puede expresar de dos maneras. Using the auxiliary verb will, usando el verbo auxiliar will, and also you can use the verb to be and the structure going to. Recuerde que también podemos usar el futuro utilizando el verbo to be, que en este caso tiene que ser am, porque tengo el sujeto I acá, y también con la construcción going to, que es como cuando en español nosotros decimos yo voy a. ¿Ya? En español también lo hacemos de dos maneras. Si yo digo I will be watching, yo estoy diciendo yo estaré viendo. ¿Ya? Pero si yo digo I am going to be watching, yo estoy diciendo yo voy a estar viendo. Se hace de la misma manera.
para que lo recuerden, porque puede que se encuentren con ejemplos de esta índole. I am going to be staying at the Madison Hotel. Yo me voy a estar quedando en el Hotel Madison if anything happens and you need to contact me. Si algo sucede y necesitas contactarme. Nuevamente, como en los dos ejemplos anteriores, la segunda oración, que empieza acá, es una oración también que tiene que ver con una acción en el futuro, pero si se fijan, está escrita en el presente simple. Vamos a ver por qué sucede eso. ¿Ya? So, the use number one is an interrupted action in the future. I can be doing something in the future, something that takes me some time to develop, algo que me tome algo de tiempo desarrollarlo, and maybe that action is going to be interrupted by another one in the future. Okay, a short action, but an action that is going to interrupt my action in the future continuous tense. Okay, let's move on. Another example, he will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. Okay. Él estará estudiando en la biblioteca esta noche, así que él no verá a Jennifer cuando ella llegue. This is important. Notice in the examples above, fíjese que en los ejemplos de arriba, that the interruptions, que las interrupciones que están marcadas en, I don't know how you say this in Spanish, italics, marked in italics, are in simple present rather than simple future. Las interrupciones que están en los ejemplos anteriormente mencionados están en el presente simple en vez de estar en futuro simple. ¿Ya? Por ejemplo esta, when she arrives. This is because the interruptions are in time clauses. Esto es porque las interrupciones están dentro de unas oraciones que se llaman time clauses, ¿ya? Oraciones de tiempo. And you cannot use future tenses in time clauses. Y no se pueden ocupar los tiempos futuros en oraciones de tiempo. Ahora, ¿qué es una oración de tiempo? What the heck is a time clause? Like all future tenses, the future continuous cannot be used in clauses beginning with time expressions. What is a time clause? A time clause is a clause that begins with a time expression. Una oración de tiempo, como lo dice su nombre, es una oración que comienza, es iniciada por expresiones de tiempo. Ahora, usted puede preguntarse, ¿qué es una expresión de tiempo? Una expresión de tiempo es toda aquella palabra que me puede indicar algo que pueda suceder en cierto periodo de tiempo. Tan simple como eso. Como la palabra when, cuando, while, mientras, before, after, by the time, que significa al tiempo de, as soon as, tan pronto, if, unless. ¿Ya? Estas dos no son tan comunes para nosotros al usarlas con expresiones de tiempo, pero también funcionan, en este caso, para comenzar una time clause. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense en el ejemplo. Esto en inglés se hace exactamente igual como se hace en español. ¿Qué queremos decir? ¿Qué nos dijo la explicación del cuadro? Cuando nosotros tenemos una oración de tiempo, por ejemplo esta, when she arrives, ¿cómo sé que es una oración de tiempo? Porque tengo el marcador de tiempo acá, when. Esas oraciones no pueden ser usadas con tiempos futuros. En español pasa exactamente lo mismo. Vea la traducción. He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. Él estará estudiando en la biblioteca esta noche, así que él no verá a Jennifer cuando ella llegue. ¿Ya? Aquí hay algo que es propio del español y que en inglés no lo inventaron. Recuerden que hay algunos tipos de usos que se le dan a los verbos que en inglés no alcanzaron a inventarlos. Por lo tanto, tienen que utilizar otros tiempos verbales para suplirlos. Recuerden cuando yo les enseñaba el subjuntivo y yo les decía, por ejemplo, que el tiempo pasado simple en inglés no solamente se ocupa para hablar sobre cosas que ya sucedieron, sino que también se puede ocupar para hablar sobre casos hipotéticos, que lo usábamos en los condicionales. El año pasado, cuando vimos wish, también. En este caso, cuando yo hablo con time clauses y esas time clauses están insertas dentro de una oración que me está hablando de hechos en el futuro, yo no puedo ocupar los verbos en futuro en una time clause. ¿Qué es lo que hago? Ocupo los verbos en presente. ¿Ya? Los ocupo en presente y también se entiende que esta situación sucede en el futuro, pero se ocupa con verbos en presente, ya que estos verbos están dentro de una time clause, que es una oración cortita que comienza con un marcador de tiempo. ¿Qué es un marcador de tiempo? Una palabra que me indique cuando algo sucede. ¿Ya? Veamos las traducciones de los ejemplos. I will be watching TV when she arrives tonight. Yo estaré viendo televisión cuando ella llegue esta noche. I will be waiting for you when your bus arrives.
yo estaré esperando por ti cuando tu bus llegue. Aquí yo al decir cuando tu bus llegue, independiente, que en español también ocupo el verbo llegue en presente simple, que es un presente subjuntivo en realidad, se da a entender que aquí yo hablo cuando tu bus llegue, pero en el futuro, ¿ya? Solamente que, como ya dijimos con anterioridad, cuando yo tengo mis verbos, en este caso el verbo arrives, dentro de una time clause, de una oración de tiempo, mi verbo yo no lo puedo usar en futuro, lo tengo que usar en presente. Una vez más, la time clause es la oración que comienza con un marcador de tiempo. En este caso, la palabra when. En este caso también when. En este caso, la palabra if. ¿Ya? Eso es lo principal de esta guía. Let's go to the use number 2. Specific time as an interruption in the future. In use 1, described above, the future continuous is interrupted by a short action in the future. In addition to using short actions as interruptions, you can also use a specific time as an interruption. Aparte de utilizar acciones cortitas en el futuro que puedan interrumpir a otra que yo esté desarrollando, usted también puede usar un tiempo específico como una interrupción. ¿Ok? Examples. Tonight at 6 p.m. I am going to be eating dinner. ¿Ok? That means that at 6 p.m. I will be in the process of eating dinner. Okay? This action began earlier than 6 p.m. and will continue after 6 p.m. Esta acción empezó antes de las 6 de la tarde y continuará después de las 6 de la tarde. At midnight tonight, we will still be driving through the desert. Hoy, a la medianoche, aún estaremos conduciendo a través del desierto. We will be in the process of driving through the desert. A la medianoche, nosotros estaremos en el proceso de estar conduciendo a través del desierto. Esta acción empezó antes y va a continuar incluso después de la medianoche. Es decir, esta acción en el futuro, we will still be driving through the desert, es una acción en el futuro continuo que me va a tomar un tiempo prolongado poder desarrollarla. ¿Okay? Now, be careful. In the simple future, a specific time is used to show the time an action will begin or end. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es el futuro simple, que ustedes lo conocen, solo el uso de will, y el futuro continuo. En el futuro simple, un tiempo específico o una palabra o una expresión de tiempo como 6 p.m., que es la hora, o tonight, midnight tonight, que es una expresión específica de tiempo, es usada para mostrarme el tiempo en que una acción comenzará o terminará. En cambio, en el futuro continuo, que es el que estamos viendo nosotros, un tiempo específico simplemente, entre comillas, interrumpe la acción. En este caso no es que la interrumpa de por sí, no es que yo deje de hacerlo a esa hora, sino que yo voy a indicar que a esa hora yo voy a continuar realizando algo, que lo comencé antes y después de esa hora también lo voy a continuar haciendo. Vean los ejemplos con los dos tipos de tiempos. En el primero dice, Tonight at 6 p.m. I will eat dinner. Hoy a las 6 p.m. yo comeré o cenaré. ¿Ya? Ahora, si se fijan, esta oración, I will eat dinner, está usada en el futuro simple. Solamente el uso del auxiliar will y el verbo eat. ¿Qué quiero decir si yo digo Tonight at 6 p.m. I will eat dinner? I am going to start eating at 6 p.m. Cuando yo digo Tonight at 6 p.m. I will eat dinner, yo quiero decir que a las 6 de la tarde en punto, yo voy a comenzar a comer. Esa es la función en este caso del futuro simple. Indicarte que en un cierto periodo de tiempo o a cierta hora, como podemos verlo aquí, at 6 p.m., I will start eating dinner. Yo voy a empezar a comer, yo voy a empezar a cenar. But when I use the future continuous, that's different. If I say, Tonight at 6 p.m. I will be eating dinner, that's different. Si yo digo, Tonight at 6 p.m. I will be eating dinner, eso es diferente. Ahí yo no estoy indicando que a las 6 de la tarde yo voy a empezar a comer. Yo estoy indicando que a esa hora yo voy a estar en el proceso de cenar. Que ese proceso comenzó antes de las 6 p.m. y seguramente va a acabar después de las 6 p.m. I am going to start earlier. Voy a comenzar antes de las 6 en este caso. I am going to start earlier than 6 p.m. and I will be in the process of eating dinner at 6 p.m. Y yo voy a estar en el proceso de cenar a las 6 de la tarde. Y seguramente voy a terminar después de eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo uso el futuro simple,
con una expresión de tiempo más específica como 6 p.m., yo indico que a esa hora voy a comenzar una acción. En cambio, cuando lo uso con el futuro continuo, yo indico que a esa hora, at 6 p.m., yo voy a estar en el proceso de cenar, pero ese proceso se inició antes y terminará después. This video is going to take a long time. I'm sorry. And use number 3, parallel actions in the future. Okay? So, two actions can occur at the same time in the future, and when that happens, I need to use the future continuous tense. When you use the future continuous with two actions in the same sentence, cuando utilizamos el futuro continuo con dos acciones en la misma oración, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. Expresa la idea que dos acciones estarán ocurriendo al mismo tiempo. The actions are parallel. Como podemos ver en el dibujo, las acciones son paralelas. No hay una que interrumpa a la otra, sino que las dos están sucediendo en el mismo momento en el futuro. Examples. I am going to be studying and he's going to be making dinner. Yo voy a estar estudiando, o alguna acción en el futuro que me toma algún tiempo realizar, y él estará preparando la cena. These two actions are parallel in the future. They are going to be happening at the same time, but none of them is going to interrupt the other one. Pero ninguna de ellas va a interrumpir la otra. Okay? I have a question here. Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. Here I have three actions. Esta noche ellos cenarán, o estarán cenando, para ser más específicos. Ellos estarán discutiendo sus planes y ellos estarán pasando un buen rato. Ahora, is there something wrong with this sentence? ¿Hay algo raro con esta oración? Yes. In the first sentence here, I use the complete structure of the future continuous tense. Aquí ocupo la estructura completa del futuro continuo. They will be eating dinner. But if you notice, after that, I don't use the complete structure of the future continuous. Aquí yo no ocupo la estructura completa del futuro continuo. I can shorten my sentences. Yo puedo acortar mis oraciones. Así se hace también en español. Yo puedo seguir utilizando el futuro continuo, en este caso al decir discussing their plans and having a good time, and I can shorten the sentences and not use the complete structure of the tense. Puedo acortar las oraciones y no utilizar la estructura completa del tiempo. ¿A qué me refiero con la estructura completa del tiempo? El sujeto, el verbo auxiliar y el verbo be, que si se fijan en estas oraciones, discussing their plans and having a good time, no están presentes. Pero al estar precedidas, al estar después de una oración usada en el futuro continuo, se da por entendido que esas acciones también comparten el mismo tiempo. Por lo tanto, también están en el futuro continuo. ¿Ok? And the third example, while Ellen is reading, Tim will be watching television. Aquí pasó lo mismo, pero al revés. ¿Ya? While Ellen is reading, Tim will be watching television. Mientras Ellen está leyendo, Tim will be watching television. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Conecto con el contenido anterior. While Ellen is reading is a time clause. Es una oración de tiempo. ¿Cómo sé yo que es una oración de tiempo? Porque empieza con la palabra while. ¿Ok? Notice, is reading because of the time clause containing while. ¿Por qué se ocupa el presente continuo acá en vez del futuro continuo? Porque esta oración, while Ellen is reading, es una time clause. Es una oración que comienza con un marcador de tiempo. Recuerden que cuando tengo una time clause, yo no puedo ocupar los tiempos futuros. ¿Ok? Y continuamos. Now, you're gonna do this exercise, complete the following sentences using the future continuous tense and also using the simple present tense. Usted va a completar las siguientes oraciones utilizando el futuro continuo, como lo ha aprendido, pero también va a utilizar el presente simple. To do this, you need to recognize the time clauses which are present within the sentences. Para hacer esto, usted va a tener que reconocer las oraciones de tiempo que están presentes dentro de las oraciones principales. ¿Ya? Las oraciones de tiempo se le llaman oraciones subordinadas, porque son oraciones que dependen de otra. En este caso, de la oración en futuro continuo. Aquí tenemos nuevamente el recordatorio para que ustedes nuevamente puedan leer What is a time clause. Lo he dicho varias veces en este video también. And remember that the tense used in time clauses is the simple present tense, always. Always. Okay?
Well, not always, because sometimes you can use the present continuous. But here you will always need to use the simple present. Remember that time clauses start with time expressions like the ones mentioned before. Recuerden que las oraciones de tiempo empiezan con expresiones de tiempo como las mencionadas anteriormente. Now I will do, I already did exercise number 1, and I will explain you step by step how to do it. Change the verb into the correct form. Example, I have the subject I, okay, then I have a blank or a gap. Tengo un espacio luego de esto, and I have the verb wait. I am gonna write it in English, because if I write it in Spanish, you are gonna notice which tense you need to use. Si lo escribo en español, lo que está entre paréntesis, usted fácilmente va a reconocer que hay una oración que se usa en presente simple y la otra se ocupa en futuro continuo, que no es la idea. I have this, and then I have this sentence. Okay, so in one of these sentences you will have to use the future continuous like I did here. En una de estas oraciones usted va a tener que usar el futuro continuo como lo hice acá. And in the other one you will have to use the simple present like I did here. Now, how can I know whether to use the future continuous or the simple present? ¿Cómo puedo saber si usar el futuro continuo o el presente simple? You need to identify the time clause. That's the first step, and that's the most important step. Necesita identificar la oración de tiempo. And to do this, you need to identify the time expression present in the sentence. Para identificar la oración de tiempo, usted necesita identificar la expresión de tiempo, la palabrita que le indica a usted cuándo algo va a suceder. En este caso, the time expression is the word when. La expresión de tiempo es la palabra when. ¿Ok? Está marcada. So that clause is a time clause. Si tengo when acá, significa que la oración que viene después, esa es una oración de tiempo. Y como ustedes saben, en las oraciones de tiempo yo no puedo usar ningún tiempo futuro. So, if I cannot use a future tense, I need to use the simple present tense. ¿Ok? I will be waiting when she comes. Yo estaré esperando cuando ella venga. Now, do it yourself. You have 14 sentences, and I need you to complete them using the future continuous and the simple present. How can you identify when to use the future continuous and when to use the simple present? You need to identify the time clause. Okay? Remember that the time clause is the clause that begins with a time expression. Which ones are the time expressions we're going to use? Most of them are going to begin with the expression when, okay? Because it's the first time you do it, and I want you to do it right. I think all of them are the same. This is just for you to get used to do this. Esto es solo para que ustedes se acostumbren a hacer esto. As I told you before, this week you are going to do something different. You are going to write something for me. You are not going to develop this. This is not evaluated. It's just for you to get used to do it. Es solo para que ustedes se acostumbren a hacerlo. After the evaluation you are going to give me this week, these 2 weeks actually, I am going to begin asking you to develop some exercises related to this. And I am gonna obviously to increase the difficulty of the exercises. Okay? I know this video has been really long. It's my fault. But I wanted to explain this to you in detail so you don't have many doubts. We can get to an agreement in the week and we can get together some day of the week so I can answer your doubts about this worksheet and about the other job you need to do for me. ¿Ok? Nos podemos poner de acuerdo, nos podemos reunir en la semana para yo poder responderles dudas ya sea de este contenido o de la otra, de la tarea en realidad que van a tener que hacer para estas 2 semanas. I know this is not the best. It's not really nice for me also. Tampoco es muy bueno para mí. Yo sé que esta no es la mejor manera, but this is the way we can do it. Es la manera en la que la podemos hacer nosotros. Okay? As I told you before, we can reach an agreement and get together during the week so I can answer your questions. Podemos ponernos de acuerdo. Esto puede ser ya a través de Instagram, o puede ser a través de Zoom, o puede ser a través de Google Meet. Vamos a ver la forma en que nos resulte mejor. Another thing that would be really nice is that you can reach an agreement as a group
otra cosa sería buena que ustedes pudieran llegar a un acuerdo como curso and tell me a day and an hour most of you can be online so you can ask me all the questions you have. Or the also thing we could do is that you could write the questions you have and send them to me. So in the day of the on the day of the week that we get together, I can answer those questions more quickly. Okay, because you know that it's going to be really messy if you all start speaking at the same time, and I am not the most patient man in the world. ¿Ok? Lo otro bueno sería que pudieran escribir sus preguntas también y me las pudieran enviar para que yo pueda responderlas en el, ya sea en el live de Instagram que hagamos o en la reunión que hagamos por alguna otra plataforma. Um, and that's it. Y eso es todo. On Tuesday, you're gonna have this available in the web page, and you're gonna have a PPT presentation about an opinion essay. Van a tener una presentación en PowerPoint sobre el ensayo de opinión, que es lo que les voy a pedir que ustedes puedan escribir, and you will have the instructions of that opinion essay. Y también van a tener las instrucciones detalladas de ese ensayo de opinión. If you have any doubt about that, also feel free to contact me and to write to me if you have doubts that you need to be answered. Okay? I don't know what else to say. If you have anything to say, please feel free again to contact me. And, como les dije anteriormente, por favor, si pudieran por cursos, ya sea el A o el B o como un conjunto entero de estudiantes, que me dijeran cuáles son los días y las horas que le acomodan más a la mayoría de ustedes para que estén presentes, ya sea en el live de Instagram o en la reunión que hagamos, para que la mayoría de alumnas puedan ver sus dudas respondidas al mismo tiempo. Okay? So, be safe, stay at home, and see you. I don't know. I don't really know when we're gonna see each other, but I hope you are doing fine and your families too. Okay? Take care.